Bueno, y ya veníamos charlando también mucho sobre las elecciones en Estados Unidos, qué pasa, Donald Trump se niega a admitir la derrota, vamos a ver cómo sigue todo el tema político, pero las mismas elecciones y todo lo que lo rodearon abrieron un montón de debates, si se quiere, de aristas de distintos debates o distintas esquirlas. Uno de ellos fue qué pasa con las plataformas, las principales plataformas en Internet, Twitter, Facebook especialmente, y los grandes medios de comunicación, porque muchos empezaron a hacer una especie de censura o lo sacaron a Donald Trump del aire o toquetear o marcar alguno de los tweets que hacía Donald Trump. Para charlar un poco más sobre este debate y profundizar, estamos con nuestro columnista en medios, Agustín Espada. Agustín, muy buenos días, ¿cómo andás? Hola, Pato y todos, ¿cómo están? Todo en orden, buen día. Buen día. Bueno, Agustín, ¿cómo estuviste viendo este debate que se abrió? Bueno, la verdad, muy atento y quizás por no estar metido en la coyuntura de los Estados Unidos diariamente, digo, sorprendido de lo que sucedió en materia de medios de comunicación y de libertad de expresión. Uh-huh. Como bien comentabas en la introducción a esta columna, el día jueves, es decir, 2 días después del día de la elección, ¿sí? Del martes 3 de noviembre, donde se concretó el acto presencial de ir a votar, básicamente, mientras Donald Trump daba una conferencia en la Casa Blanca, no confundiendo partido político con gobierno, bueno, una serie de cuestiones que Trump, sinceramente, No es lo las principal que pasa se por le puede arriba. achacar. Sí, pero además que las pasa por arriba todo el tiempo, ¿no? Y exactamente, ingresa en una lista larga de cosas que hace mal Donald Trump. Bueno, Trump estaba dando una conferencia, haciendo una declaración pública sobre lo que él pensaba y opinaba que se trataba de un fraude del proceso electoral. Estaba explicando que en esta ciudad, en Nevada, en Georgia, íbamos ganando por tanto e ingresaron los votos de tal y tal. Bueno, estaba dando su punto de vista sobre el proceso electoral, y las cuatro principales cadenas de noticias, mejor dicho, voy a ser claro en esto. Las tres grandes cadenas de televisión abierta de Estados Unidos y una señal de noticias bloquearon en el mismo momento, es decir, cortaron la declaración en el mismo momento, ¿sí? De Donald Trump, diciendo que, bueno, interrumpimos las palabras de Donald Trump porque está diciendo cosas que no son, está emitiendo un discurso que es falso, está siendo peligroso para el funcionamiento electoral. Y acá el primer asterisco, ¿no? Las tres cadenas, la ABC, la NBC y la CBS, y la cadena y la señal de noticias que vendría a ser como el TN de Canal 13 de la NBC, cortaron casi en simultáneo el discurso de Trump que habían decidido emitir. Es decir, no era una cadena nacional, ¿sí? Claro. Sino que era una declaración que podía ser tomado o no, pero lógicamente por ser uno de los dos candidatos electorales y justamente el que estaba en ventaja y luego pasó en desventaja, era de interés periodístico, era de interés público. La declaración habían decidido transmitirla y las tres cadenas cortaron en el mismo momento con el mismo argumento, ¿sí? Trump está mintiendo, Trump está diciendo cosas que no son, por lo tanto nosotros decidimos interrumpir la transmisión. Eso se plega, digamos, en esta primera parte de la columna, si se quiere, para organizarnos, vamos a contar qué es lo que pasó y después lo vamos a analizar, ¿no? Tratando de responder a esa pregunta que te decías, Pato, de si era censura o no era censura esto que pasó. Durante el martes, el miércoles y el jueves, tanto Twitter como Facebook, pero principalmente Twitter, lo que hicieron fue ocultar publicaciones de Donald Trump en esa red social, ¿sí? En Twitter, bajo la leyenda de que ese mensaje presentaba información dudosa o en debate, ¿sí? Entonces, como esa era una información dudosa o en debate o contenía afirmaciones falsas, ¿sí? Esos tweets de Donald Trump, Twitter lo que hacía era ponerle una leyenda por delante, ¿sí? Y decirle, si lo querés leer, presiona y lo lees, y siempre sostenía
esta leyenda sobre los mensajes, ¿no? Digamos, claramente ejerciendo una edición sobre el contenido que se publicaba en esas plataformas. Que es algo Y que no ahora sí, siempre reivindican las plataformas, ¿no? exactamente, ¿sí? Porque esto nos habilita a pensar, entre otras cosas, primero si lo de las cadenas de televisión fue censura o no fue censura, y después, ¿qué onda esto de las plataformas, no? ¿Qué onda esto que hace Twitter? ¿Qué onda esto que hace Facebook? ¿Es censura? ¿No es censura? Pero no eran intermediarios y ahora también editorializan sobre los contenidos que circulan. ¿Por qué? ¿Lo pueden hacer? ¿No lo pueden hacer? Bueno, si te parece, empecemos a tratar de responder estas preguntas. Dale. ¿Vamos? Sí, sí. Bueno, en primera medida, analicemos lo de los canales de televisión, ¿sí? Lo de las tres cadenas de televisión, ABC, NBC y CBS. Bueno, se trata de un acto de censura, principalmente porque las tres la realizan al mismo tiempo y con el mismo argumento, sí que es peligroso, porque cuando hablamos de discursos falsos, de discursos de odio, de discursos que incitan a la violencia, hay que ser muy preciso en la definición de estos discursos para poder ejercer la censura directa, ¿sí? O la censura, si se quiere, previa a decir, bueno, esto que van a seguir escuchando es falso, por lo tanto nosotros lo sacamos del aire. ¿Sí? Digamos, deben estar muy especificados, ¿sí? En la regulación para que los medios puedan accionar, porque si no, el control sobre lo decible, ¿sí? Y sobre la veracidad de los discursos queda en manos de privados, y privados que encima están súper corporativizados, como son las grandes cadenas de Estados Unidos que pertenecen, porque quizás así los nombres sueltos suenan medios raros, pero la ABC pertenece a Disney, ¿sí? Ya en algún momento de esta columna vamos a ver qué es lo que está haciendo Disney en Argentina y en el mundo, pero principalmente en Argentina. La CBS pertenece a Viacom, que es la dueña de Telefe en Argentina, y la NBC pertenece a Comcast, que es una de las tres empresas más grandes del mercado de las comunicaciones en todo el mundo. Si estamos hablando de grandes corporaciones, y dejar en esas empresas, en los directores editoriales de esas empresas, la definición de qué es lo verdadero y qué es lo falso, y por lo tanto instalar a esos directores editoriales, a esos canales de televisión, como árbitros de qué es lo que se puede decir, qué es lo que no se puede decir, qué es lo que debe circular, qué es de qué discursos la audiencia debe ser protegida, es claramente peligroso para el futuro de nuestras democracias, ¿sí? Porque tiene que ver con entonces una cuestión de poder más allá de los discursos, ¿sí? Digamos, esto nos marca un nivel creciente, digamos, cuando hablamos de las cadenas de televisión estamos hablando de medios tradicionales, ¿no? Digamos, ese nivel de privatización sobre el discurso público y sobre el debate público existe hace muchos años. Ahora bien, cuando nos ponemos a analizar lo que están haciendo Twitter y Facebook, el nivel de privatización crece todavía muchísimo más, ¿sí? Porque si nosotros nos ponemos a analizar cuánto tiempo pasamos en esas plataformas, cuánto nosotros consideramos que esas plataformas nos permiten expresarnos a nosotros y nos permiten informarnos y nos permiten obtener informaciones, ahí estamos hablando de un nivel todavía mayor de privatización del debate público, ¿sí? De privatización de ese lugar donde se dan las discusiones sociales, las discusiones de los problemas sociales y donde se buscan opiniones e informaciones para resolver esos problemas sociales, ¿sí? Entonces, las cadenas censuraron porque la palabra de Trump es de interés público y podrían, por un principio de decisión editorial, como no estaban obligadas, porque no era una cadena nacional, para ponerlos en términos nuestros, podrían haber decidido no programarla, no pasarla. Pero cuando decidieron transmitirla, que las tres hayan cortado en el mismo momento implica un acto de censura de una declaración, de un discurso que era claramente de interés público para las audiencias. Por lo tanto, también violentaron un derecho de la audiencia de esos canales de televisión, que es acceder a uno de los dos discursos en disputa, ¿sí? De esa contienda electoral. Y por último, también es conflictivo para los canales de televisión esto, porque a partir de ahora van a ser mirados todo el tiempo
con la vara de a ver si pasás esto que es falso, a ver si decís si esto es falso, a ver si sacás del aire esto que está diciendo determinada persona, determinado político, determinado periodista que no se condice con la verdad, ¿sí? Digamos, se erigieron como jueces, como árbitros de la veracidad y, digamos, no es un rol que van a poder ejercer claramente ni objetivamente de acá en adelante, ¿no? Digamos, porque todos sabemos que los medios a veces mienten y que se publican informaciones que no son falsas y que la opinión muchas veces no tiene que estar atada o ligada a cuestiones que Claro. pueden responder si es verdad o no es verdad. Si una opinión, es una lectura, ¿sí? No tiene que ver con lo verídico o lo no verídico, ¿sí? Entonces, tenemos una primera respuesta. Lo que sucedió con las cadenas de televisión es censura. Si quieren, pasamos a tratar de resolver la otra incógnita, así que tiene que ver con las plataformas. Porque ¿Qué es es lo un poquito más, incluso todavía un poco más oscuro, ¿no? Porque hay algoritmos de por medio, si te muestran más, si te muestran menos. Sí, sí, y es justamente algo que se viene discutiendo hace mucho tiempo que en el debate político y público sobre cómo regular a las plataformas y qué son en definitiva estas plataformas, que tiene que ver con que estas plataformas como Twitter, como Facebook, como Google, WhatsApp, ¿sí? Más allá de las empresas que las controlen, muchas veces atacan como medios de comunicación, pero se defienden como empresas tecnológicas, Claro. ¿sí? Y esto es un poco el ejemplo de lo que pasó durante las elecciones cuando Twitter ponía estas leyendas sobre los tweets de Donald Trump. Ahí estaba actuando claramente, no como un intermediario entre Donald Trump, que era el emisor, y sus seguidores, que eran la audiencia, ¿no? Digamos, ahí estaba editando, no estaba intermediando, estaba editando el contenido y justamente similar a lo que decíamos recién de las cadenas de televisión, poniéndose en ese rol de decir qué es lo que debe circular de una manera, qué es lo que debe circular de otra manera, qué es lo que es potencialmente falso o falso directamente, de qué hay que cuidar a las audiencias, de qué no hay que cuidar a las audiencias. Y entonces esto implica otra vez mayores niveles de privatización del discurso, de debate público, de las opiniones públicas y mayor dependencia de un poder privado cada vez más corporativo, ¿sí? Porque cuando nosotros nos ponemos a ver quiénes son las empresas y las plataformas que justamente controlan qué es lo que circula y qué es lo que no en Internet, hablamos de Facebook, hablamos de Twitter, hablamos de Google y casi que paremos de contar, ¿no? Tenemos algunas otras empresas, como puede ser Amazon, ¿sí? Pero no tan ligada a los discursos, Y a los ¿sí? contenidos, Eh, claro. exacto. Entonces, ahí estamos hablando de un poder mucho más, en muy pocas, perdón, en menos manos, ¿sí? Un poder mucho más concentrado. Y si el Estado de alguna manera no establece reglas claras, o mejor dicho, no establece reglas precisas para definir qué es lo que pueden hacer estas plataformas y cuáles son las responsabilidades de estas plataformas, sobre lo que puede circular y lo que no puede circular y le ponen límites justamente a lo que estas plataformas pueden editar, ¿sí? Estamos en un gravísimo problema porque hoy Donald Trump a la mayoría nos cae mal, ¿sí? Pero tranquilamente este poder corporativo el día de mañana puede censurar, coartar la opinión, ¿sí? Los argumentos de una discusión que, repito esto, no se pueden evaluar bajo los criterios de veracidad, ¿sí? Y mientras no pongan en peligro la vida de terceros, ¿sí? No hay motivo por el cual censurarlo, ¿sí? Por el cual bloquear su circulación. Entonces, mientras la decisión y mientras los criterios a través de los cuales eso se va a definir o se puede definir quede en manos de 3 o 4 empresarios que encima tienen los mismos intereses, nuestras democracias van a ser cada vez más débiles, ¿sí? Y también un asterisco, ¿no? Pensando si no consiguen estas plataformas un efecto contrario, ¿sí? Que tiene que ver con victimizar justamente más Ujú. estos discursos
de ultraderecha o ultraviolentos, Darles un halo de épica, digamos. exactamente, ¿sí? Y justamente generando el efecto contrario de que circulen todavía más, o de que en la discusión circulen todavía más ese tipo de discursos, ¿no? Para pensar, digo, Sí, son preguntas que también abro. y están buenas porque me parece que se abre un debate especialmente con las plataformas y se reactualiza, porque también hay como dos polos, ¿no? Si uno dice, bueno, Twitter te puede, o Facebook, que aparte Facebook lo hace menos con las insignias estas de Twitter, digamos, sino que simplemente no te muestra, digamos, te baja la palanca, por decirlo de alguna manera. Y Twitter haciendo esto, vos decís, bueno, son las corporaciones las que pueden decidir sobre qué se muestra o qué no a tus seguidores, ¿no? Que de última hay gente que aceptó ver tus publicaciones, el contenido que uno genera, así se vendieron, por lo menos especialmente en los inicios de Internet y de las plataformas. Ahora, por el otro lado, uno también puede decir, bueno, ¿y es el Estado el que va a regular a esos qué es un contenido de odio? Bueno, y también nos metemos en una discusión muy fina. Porque, por ejemplo, venía mientras charlabas vos, ¿no? Mientras vos nos contabas esto, se me venía a la cabeza acá el diciembre del 2017 y el discurso de violencia sobre los manifestantes, ¿no? Que estaban defendiendo los derechos a los jubilados. ¿Quién decide si eso, un discurso de alguien que estaba en la movilización, incitaba o no a la violencia? ¿Es el mismo Estado, digamos? ¿Son esas grandes corporaciones? Me parece que está bueno también el debate para profundizar, porque creo que de última, siempre que hay una restricción sobre en estas democracias, ¿no? En el capitalismo, siempre que hay una restricción sobre la posibilidad de opinar, aunque hoy sea contra Donald Trump, como decías vos, tarde o temprano, después siempre van a afectar a los sectores que quieran pelear contra el status quo de este sistema. Entonces es muy fina y me parece que especialmente en las plataformas sociales se actualiza mucho esta discusión. Sí, digamos, resulta interesante buscar justamente y también sosteniendo esta duda, ¿no? De cómo a través del Estado poder controlar estos discursos y, mejor dicho, establecer reglas de juego Ujú. discursivas y de expresión en estos espacios, ¿no? Quizás no señalando este discurso sí, este discurso no, pero poniendo parámetros y que de la discusión de esos parámetros podamos participar nosotros, ¿no? Pueda participar la sociedad civil y organizada, ¿sí? Que no tiene ningún tipo de poder político o corporativo ni económico, ¿no? Exacto. Porque si no, de esa manera, justamente todo queda librado a los humores, a los intereses económicos también, porque hay que decir que Twitter, Facebook y, bueno, Twitter y Facebook principalmente en este caso, están enfrentados con Donald Trump porque Donald Trump estaba pensando en políticas y incluso estaba impulsando debates de cambios regulatorios que iban en contra de los intereses de estas plataformas. Entonces estamos viendo también que podemos ver que hay detrás un debate político-económico Claro. entre estas plataformas y Donald Trump, que no es inocente, que no es que se ponen en ese lugar de jueces o de protectores de los intereses de las audiencias, para ponerlo en nombre grandilocuente, porque son buenas, porque les interesa, ¿sí? Digamos, hay un enfrentamiento político detrás, ¿sí? Entonces, es necesario pensar las formas, los mecanismos a través de los cuales nosotros podemos participar de esas discusiones, ¿no? Nosotros desde las más distintas vertientes y puntos de discusión, ¿no? Pero que sea una discusión abierta. Sí, pero volver especialmente a centrar ahí, digamos, porque me parece que si hay un camino, digamos, que es muy difícil de entrar en Estado versus corporaciones, como se van mezclando, como vimos también muchas veces en las mismas elecciones. Entonces me parece que habría que repensar, mientras se pueda, ¿no? En esta sociedad, cómo son incluso las plataformas, cómo se pelea porque haya más apertura, digamos, en el sentido de volver a un origen, si se quiere, de una idea de lo que se planteaba en algún momento de Internet. Nos quedan más preguntas que respuestas también, Agustín. Abrimos un tema que me parece que está muy bueno para seguir profundizando, así que te agradecemos mucho, te mandamos un abrazo enorme.
Bueno, muchísimas gracias. Me alegra haber dejado preguntas ahí picando porque es un poco la propuesta de la columna también. Así que nos encontramos pronto y que tengan un lindo día. Dale, un abrazo.